En este video yo hoy voy a platicarles sobre el poeta Juan Ramón Jiménez Mentacón, ese es su nombre completo. Nació en 1881, un 23 de diciembre. Él dice, o bueno, prefiere pensar que nació en la noche de Navidad. Pasó un examen de una escuela muy prestigiada, al parecer, que pasó y quedó en esa escuela y estudió el bachillerato ahí, pero después su papá dijo no, vámonos a otra escuela que era como más católica, creo que sí, católica, no sé si se pueda considerar de esa forma. No tuvo como un lugar, así que toda la primaria estudiantal o en toda la secundaria estudiantal escuela, sino que se estuvo moviendo. Él desde muy pequeño pues le gustaban las cosas artísticas, todo esto, y pues estudió en muchas escuelas y pues también estuvo trabajando y haciendo varios proyectos en varias partes de España. Estudió artes, dibujo, pintura y todo eso, pero pues no le convenció. Le gustaba, pero pues como que no. Él sentía que no era lo que él quería hacer o hacer. Así que se fue después a una escuela para estudiar política o para ser abogados, cosas así de eso. Pero pues luego se fue. Decidió mejor dejar ya los estudios. Pues él siempre estaba acostumbrado a escribir. Siempre estaba pasando escribiendo. Y pues él al final decidió tipo, me gusta escribir, voy a escribir poemas. Y sacó un libro. Su primer libro se llama Ninfeas, al parecer. Y bueno, este fue su primer libro. Él vio que tenía buena aceptación, así que pues siguió escribiendo, ¿no? Pero no solamente eso pasó en su vida, él tuvo muchas experiencias en su vida, como buenas y como malas. Él no se encontraba como persona y pues él solamente empezó a escribir y le fue bien y pues ya le empezó a gustar y lo hizo, pero también tuvo sus partes malas y en parte él siempre le tenía miedo a muchas cosas. Era una persona muy tímida, muy retraída, no le gustaba expresarse así en público. Luego también que al momento de perder a su padre le dolió bastante, y ahí es cuando, aparte de que ya sabía que le tenía miedo a la muerte, ahí le tuvo terror y pues digamos que tuvo problemas psicológicos al grado de que la familia lo llevó a hospitalizarse, pero como tal no se hospitalizó en un hospital psiquiátrico, sino que muy bien se quedó en la casa del doctor, la cual pues le ayudó muchísimo a mejorar. Tuvo varias aventuras con varias mujeres. Una de ellas fue Francina, la cual pues fue su amante por un tiempo. Y también estuvo un tiempo con la esposa, o se intrometió con la esposa del doctor, el cual era el que le estaba ayudando a mejorar. Gracias a esa traición hacia el doctor, pues él mismo se sintió mal y se sintió frustrado ante sus actos. Un libro muy conocido de él se llama Platero y yo. Ese fue uno de sus primeros libros más conocidos, que pues contiene pura poesía y está muy bonito. Cuando empezó a escribir pues había tenido un impacto muy grande. Fue así tan innovador, tan diferente, tan bonito, cautivador su poesía, que muchas personas pues también no les parecía, porque empezaba a hablar de cosas que pues no del todo estaba bien, o que no estaban todas las personas de acuerdo, y les decía que no, o sea, les decía otras personas, a su familia, que le prohibieran escribir, pero pues no lograron. Nunca lograron detenerlo. Él mismo le tenía terror a su persona, mucho terror. Y una frase muy importante, que aquí la tengo anotada, que es lo que él dijo de sí mismo. Me gustaría leérselos. Dice: me da terror cuando miro mi imagen en el espejo. Me parece que es de alguien que me va siguiendo. Siento miedo de mí mismo.
de mi imagen siento miedo y queriéndola desmarrarla, me doy un beso a mí mismo. Y pues él escribió varios poemas respecto a sus experiencias, a su persona, a lo que le sucedió en la vida. Y ya después de todo eso, de su pensamiento disperso, porque tenía un pensamiento muy disperso, regresó a su ciudad natal, donde cuando llegó se dio, o bueno, llegó con una gran sorpresa de que el pueblito o el lugar donde vivía ya no era igual. No me refiero solamente a su casa, sino al pueblo, el lugar en sí. Ya no había tanta vegetación, las siembras estaban secas o ya no eran igual y todo estaba muy arruinado. Parecía como si su paisaje se hubiera muerto. Y pues él, al llegar a su casa, se encontró con una madre que ya se le veían los años, ya notaba que realmente su vida ya no era como de un joven, ya realmente ahí se dio cuenta que su vida ha estado cambiando. Para él ese también fue un momento impactante para él y lo expresó también mediante poemas. En ese momento, pues digamos, cuando empezó a escribir para expresar lo que sentía en ese momento de llevarse esa sorpresa, salía a pasear con su caballo, o bueno, no caballo, burro, era un burro, el cual se llamaba Platero, era su burrito. Y pues él era como su confidente, su amigo, le contaba todos sus secretos, sus pensares, era el único que lo escuchaba, o al menos eso pues pensaba, ¿no? Y al grado de que ese burrito fue tan importante para él que escribió un libro que se llama Platero y yo. Y ese fue el primer libro que fue un éxito al momento de que lo publicó. También él sentía una tristeza porque ella tenía una pareja, a una persona que le gustó de muy chica, que al momento de cuando llegó ya no quiso estar con él porque dijo, ya no quiero estar con este loco. Pero pues bueno, eso fue también una desilusión que se llevó cuando regresó a su ciudad. En un punto de su vida estuvo en la quiebra, o bueno, toda su familia quebró. Sus ventas, o bueno, a lo que se dedicaban de vinos, para vender vinos, a las ventas de vinos, quebró y no tuvo otra opción más que abandonar esa ciudad. Después de ese suceso, él llega a Madrid con 31 años y empieza su vida nuevamente como podía, trabajando y con su poco dinero que le quedaba. Él empezó a sobrevivir al lado de un departamento, el cual también tenía vecinos muy ruidosos. Unos eran americanos y pues hacían como fiestas, y en ese momento pues un día conoció a una mujer que para él fue su amor de su vida, porque se enamoró a primera vista, la cual esa mujer de su vida, o su amor, se llamaba Zenobia Cantruby. Ella era una mujer muy independiente, muy diferente a las demás, y eso fue lo que le gustó más después a Juan Ramón. Realmente ella y él se complementaban, eran unas personas que se llevaban muy bien. Claro, tenían sus malentendidos. Cuando empezó a conquistar a Zenobia, digamos que no fue muy aceptado por medio de su madre, de Zenobia. La madre le prohibía estar junto a él porque era una mala influencia, según ella. Él empezó a hacerle de una u otra forma, irse a escribirle cartitas, no sé, y de poco a poco pues Zenobia le fue respondiendo más amorosamente, insinuándole que sí le gustaba, y así, y empezaron a salir. Aún así encontraron la forma de juntarse y empezar a salir, hasta el punto de que un día Juan Ramón le confesó que se quería casar con ella, y ella aceptó. Y se casaron y eran una pareja muy feliz. Él estaba tan feliz de su momento, o sea, él nunca se imaginó conseguir una mujer tan perfecta para él, que pues tenía una felicidad
o emociones muy encontradas, que también escribió un libro, el cual se llama El diario de un poeta recién casado. Ya después de que se casaron, se fueron a Nueva York junto a ella, y luego también antes de Nueva York se pasaron por Cuba, por Puerto Rico, por México, por muchas partes del mundo. Y una de las causas fueron porque España se estaba poniendo difícil. Empezó a haber conflictos políticos y todo eso, que pues él salió del país para evitar esos problemas porque tenían mucho miedo de que les llegara a pasar algo, y pues se salieron del país. Abandonaron todo e iniciaron una nueva vida fuera, en el extranjero. Él siguió escribiendo y escribiendo y escribiendo, al grado de pues empezar a compartir y a conocer más personas, y Zenobia también tenía su vida. Era una persona, como digo, muy independiente y muy trabajadora. En sí, su historia de Zenobia también está muy bonita, pero pues vengo a platicar sobre Juan Ramón Jiménez, no de Zenobia. Tuvieron muchas experiencias, como buenas y como malas. Conocieron varias personas en Puerto Rico, escribieron cosas de lo que les gustaba, que les recordaba su hogar, y era un lugar muy cálido para ellos. Luego Zenobia le insistió a Juan Ramón que se fueran a Nueva York, allá a Los Ángeles, para pues visitar, conocer y también pues estar con la familia, porque creo que tenían familiares en Estados Unidos, y pues estuvieron allá. A Juan Ramón no le gustaba Estados Unidos, no le gustaba porque había mucho ruido, y hubo un punto que también pues hubo un conflicto entre ellos, que se separaron por un tiempo. No se divorciaron, sino simplemente se distanciaron, y pues en ese momento comprendieron que pues no podían estar separados, así que pues se disculparon y se siguieron en su vida, ¿no? Tuvieron problemas también, les llegó malas noticias en ese proceso de cambios, de irse, de llegar a Puerto Rico, y luego de Cuba, y luego de Cuba a Estados Unidos, y para allá y para acá estaban. Era una pareja que viajaba muchísimo. Para ese entonces era muchísimo, ¿no? Y bueno, ya en ese proceso recibieron malas noticias. Una de ellas fue que fallecieron muchos familiares, muchos conocidos, amigos. Otros de ellos fue que pues Juan Ramón Jiménez, en ese momento, a pesar de todas las experiencias que tuvo con su esposa, pues disfrutaron vivir en Estados Unidos, en Cuba, en Puerto Rico. Estuvieron para allá y para acá. Iban mucho a Estados Unidos, pero principalmente se quedaron en San Juan, en Puerto Rico, ya en sus últimos momentos. Y bueno, pasaron los años, le diagnosticaron una enfermedad a Zenobia Camprubí, el cual pues hizo varias operaciones. Cuando la operaban, Juan Ramón siempre se ponía muy triste, y Zenobia se consideraba que debe de estar siempre junto a Juan Ramón, porque se sabía que si no estaba junto a él, él se ponía mal. Y bueno, el chiste es de que pues gracias a esta enfermedad pues ella no se pudo salvar y falleció en 1956. Ella pues nació desde 1916 a 1956. Cuando pasó todo esto, Juan Ramón Jiménez Mentacón se puso demasiado triste y decayó mucho. El día de la muerte de su esposa fue también el día en que ganó un premio Nobel de Literatura en 1956. Él, ya a pesar de ese premio, sí estaba feliz, pero estaba más triste por el fallecimiento de su esposa, el cual pues él nunca se recuperó de ese dolor y decayó, y lamentablemente falleció el 29 de mayo de 1958 con 76 años. El lugar de muerte donde murieron ambos fue en San Juan, Puerto Rico, y todos sus restos los enterraron un tiempo ahí, pero después lo trasladaron a su lugar natal, y donde se quedaron los dos juntos enterrados.